Bueno, muy bien. Lo que vamos a hacer es primero demostrar, ¿sí?, la identidad pitagórica y luego vamos a hacer unos ejercicios con la identidad pitagórica, ¿sí? ¿A qué le llamamos identidad pitagórica? Bueno, a lo que vamos a hallar justamente ahora van a ver. Bueno, para poder sacar la identidad pitagórica, una identidad es una igualdad, ¿sí? Y pitagórica porque tiene que ver con la trigonometría, pero se va a basar en el teorema de Pitágoras, por eso es identidad pitagórica. Bueno, a ver, una cosa sabida por ustedes es que el cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Esperen, acá puse esto mal. Cateto cuadrado más cateto cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado, ¿no es cierto? Bueno, entonces, en este caso, si lo miramos así, cateto opuesto al cuadrado, que sería este, más cateto adyacente al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Esta es la hipotenusa. Bien, ahora, lo que vamos a hacer es hacer una forma, ¿sí? Para que nos quede una determinada igualdad, ¿sí?, que nos interesa que nos quede. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir un lado y el otro por hipotenusa al cuadrado. ¿Esto se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Por qué? Por la propiedad uniforme, ¿sí? Cuando hacemos de un lado y del otro de la igualdad lo mismo, estamos hallando estamos respetando la igualdad, ¿sí? Es como sumar de los dos lados 2, restar, bueno, multiplicar, dividir. En este caso dividimos de los dos lados por hipotenusa al cuadrado. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es tener acá, de este lado, el 1, ¿sí? Y de este otro lado vamos a tener cateto opuesto al cuadrado sobre hipotenusa al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado sobre hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Y en esta que uno ya puede decir, bueno, esto es la circunferencia trigonométrica de radio 1, que es igual a la hipotenusa del triángulo, ¿sí? El cateto opuesto, o sea, y sobre hipotenusa, ¿a qué función es igual? Y es igual a la función seno de alfa, ¿sí? Cateto opuesto sobre hipotenusa es seno de alfa. Entonces, ¿qué nos queda? Seno de alfa al cuadrado. Y cateto adyacente sobre hipotenusa es coseno de alfa al cuadrado. Y esto es igual a 1 al cuadrado. Bueno, entonces acá llegamos a la identidad pitagórica, que seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Esta igualdad la vamos a usar muchísimo, ¿sí? En todo lo que es ecuaciones, identidades trigonométricas, que ya vamos a empezar a hacer, ¿sí? Vamos a usar mucho esta igualdad, ¿sí?, que se le llama identidad pitagórica. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Y lo que también vamos a usar es que seno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno al cuadrado de alfa, porque solamente estamos despejando, y que coseno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos seno al cuadrado de alfa, ¿sí? Tanto estas dos como la de que tangente de alfa es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa, que lo vimos en videos anteriores, van a ser muy importantes. Y voy a aclarar algo antes de que pasemos a los ejercicios, y es que, vieron que acá yo puse seno de alfa al cuadrado y acá puse seno cuadrado de alfa. Seno de alfa todo elevado al cuadrado es igual a seno cuadrado de alfa, que no es lo mismo que seno de alfa al cuadrado, ¿sí? Seno de alfa al cuadrado, si solamente está alfa al cuadrado, no es igual a seno cuadrado de alfa. Este y este son iguales, ¿sí? Y este es distinto. Esto les debe hacer acordar a cuando vieron la función logarítmica, que logaritmo al cuadrado de alfa es igual a logaritmo de alfa al cuadrado, y que no es lo mismo que el logaritmo de alfa solamente el alfa al cuadrado, ¿sí? Bueno, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque también puede traer sus dudas. Bueno, entonces, con esto vamos a hacer un ejercicio. Bien, vamos a hacer este ejercicio. Dice que si seno de alfa es raíz de 2 sobre 2 y alfa es un ángulo del segundo cuadrante,
hallar alfa, coseno de alfa y tangente de alfa, ¿sí? Para esto sí o sí tienen que haber visto los videos anteriores porque si no hay algunos pasos que se van a perder. Bueno, muy bien. Entonces, primero nos piden el seno de alfa, ¿sí? Para eso es fácil, agarramos nuestra calculadora, ¿sí? Porque si seno de alfa es igual a raíz de 2 sobre 2, si ustedes recuerdan, para sacar a alfa, hacíamos en la calculadora, a ver si se ve bien ahí. Bien, ponemos raíz de 2, y acá, ojo, porque si ustedes ponen raíz de 2 dividido 2, algunas calculadoras les van a hacer raíz de 1, ¿sí? Entonces, vamos a ver si esta me lo tomó como raíz de 2 y luego dividido 2, pero eso tengan en cuenta, ¿sí? En algunas calculadoras raíz de 2 dividido 2 lo pueden poner como raíz de 1, que les da 1. Bueno, raíz de 2 sobre 2, a mí, si no usan paréntesis, raíz de 2 entre paréntesis dividido 2 y ahí les va a dar seguro bien. Bueno, da 0,707 y periódico. Y ahora hago shift, seno del ans, que me quedó, ¿sí? Y me da 45 grados. Entonces, sé que alfa es igual a 45 grados. Bueno, eso por un lado. ¿Qué es lo que pasa? En realidad, a mí me dicen que es del segundo cuadrante alfa. Y si ustedes recuerdan la circunferencia trigonométrica, ¿sí? El ángulo de 45 que está acá, ¿sí? Tiene que ver con un ángulo del segundo cuadrante que tiene la misma amplitud, ¿sí? O sea que acá yo tengo 45 grados igual que acá, siempre estamos hablando de que la amplitud, diríamos, el ángulo que está con respecto al eje X, siempre con respecto al eje X, es la misma amplitud esta partecita que está de acá, ¿sí? Entonces, acá tengo 45, y si acá tengo 45, es 180 menos 45, y me da de qué ángulo estoy hablando, partiendo de que acá está el 0. ¿Sí? Entonces, si me están diciendo que el ángulo que me da raíz de 2 sobre 2, el seno me da raíz de 2 sobre 2, o sea, ese 0,707 es una longitud en Y. ¿Por qué? Porque me dice seno de alfa es 0,7. O sea, esto es Y. Entonces, este 0,7 del cual estamos hablando, tiene dos ángulos que tienen una amplitud de 0,7 en Y. Por un lado, el que está de este lado, que es el de 45, que es el que me da la calculadora, y por otro lado, tengo que tener otro ángulo que está de este otro lado. ¿Y cómo calculo ese ángulo? Digo, 45 coincide esta amplitud con esta. Entonces hago 180 menos 45 y me da el ángulo. Entonces, el alfa del cual estoy hablando, pues por ahora esto no es así, ¿no? Este sería X. Alfa sería 180 menos 45. Entonces tengo que alfa es 135 grados, ¿sí? Entonces ahí encontré el alfa. ¿Por qué? Porque me decían que era un ángulo del segundo cuadrante. Entonces me tengo que ubicar en el segundo cuadrante y buscar. Si hubiese dicho que era del tercer cuadrante y me da 45, en realidad me hubiese dado menos 45. Después les explico por qué. Pero estaríamos hablando de un ángulo de tercer cuadrante. ¿Cómo se hace eso? 180 más alfa. Entonces acá siempre se hace 180 menos alfa. Acá es 180 menos alfa. Alfa, si le llega a dar negativo, lo ponen en positivo, ¿sí? 180 menos alfa para acá. Acá 180 más alfa, también el módulo de alfa, ¿sí? En positivo. Y acá 360 menos alfa. Esto es para cualquier otro problema que tengan, ¿sí? Depende del cuadrante, van a usar estas formulitas, ¿sí? 180 menos alfa, siempre con respecto al eje X. 180 menos alfa, 180 más alfa y 360 menos alfa. Bueno, sigamos con el problema que tenemos acá. Bien, y ahora vamos a hallar, ¿sí?, el coseno y la tangente. Para hallar el coseno nos vamos a basar ¿en qué? Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. ¿Sí? Entonces, en la identidad pitagórica, que dice que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, la que acabamos de ver, y entonces tenemos que seno cuadrado es raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, más coseno cuadrado, que es el que no sabemos, es igual a 1. El seno cuadrado es raíz de 2 sobre 2, o sea, me queda 2 sobre 4, ¿no? O sea, un medio, ¿sí? Bien, entonces coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos un medio.
Si hago 1 menos 1/2, me queda 1/2. Y coseno cuadrado de alfa. ¿Qué es lo que pasa? Para sacar el cuadrado voy a hacer raíz. De este lado, raíz de 1/2 es raíz de 1 sobre raíz de 2. Multiplico por raíz de 2 por raíz de 2 y me queda raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Bueno, y acá raíz de 2 sobre 2. Y acá tengo coseno de alfa módulo. Bien, ¿qué es lo que pasa acá? Como me queda módulo, ¿sí? Estoy teniendo que coseno de alfa es más menos raíz de 2 sobre 2. Ahora, como tengo un ángulo del segundo cuadrante, eso me va a indicar con cuál de los dos signos me voy a quedar, porque en el segundo cuadrante, ¿cómo es el coseno? El coseno que se mide en x en el segundo cuadrante es negativo. Entonces, me voy a quedar con el negativo. Voy a decir que coseno de alfa es menos raíz de 2 sobre 2 en este caso. ¿Sí? Y esto se puede comprobar. Si ustedes ponen coseno de 135, les tiene que dar lo mismo que menos raíz de 2 sobre 2. O sea, menos 0,707, ¿sí? Ese número que vimos recién. Que de casualidad, justamente, como es un ángulo de 45 grados del cual estamos hablando, miremoslo en el primer cuadrante y después lo entendemos en el segundo. Como es de 45 grados, justamente la distancia que hay acá y acá es la misma, porque justo ángulo de 45 grados es la mitad de 90 y pasa lo mismo acá. Esta longitud y esta longitud van a ser iguales, es justo el triangulito que queda formado es un triángulo isósceles y por eso es que miden los dos 0,7, ¿sí? O sea, raíz de 2 sobre 2. Y cuando vamos a hallar la tangente, ¿sí? Para la tangente de alfa, vamos a hacer seno sobre coseno, o sea, raíz de 2 sobre 2 dividido el coseno menos raíz de 2 sobre 2. ¿Y eso cuánto nos da? Menos 1. ¿Sí? Que era el otro dato que nos pedían. Entonces, tangente de alfa es igual a menos 1. Y es lógico que nos dé menos en el segundo cuadrante la tangente, sí, porque habíamos dicho que la tangente del segundo cuadrante es negativa. Es positiva en el primero y en el tercero, y negativa en el segundo y en el cuarto. Pero esto no es de memoria, sino que se piensa, como es la tangente acá es y sobre x, positivo sobre negativo, nos da negativo. Bueno, voy a hacer otro video después con 2 ejemplos más.